Ahora Paola Holguín tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera hacer algunos comentarios frente a afirmaciones que se han hecho en este debate del tema de la Ley de Justicia y Paz y manifestar algunas preocupaciones. Lo primero que tenemos que aclarar es, aquí se ha hablado mucho del tema de paramilitares, pero yo le recuerdo al senador Chamorro que la Ley de Justicia y Paz fue para desmovilización de miembros de grupos armados al margen de la ley. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 personas bajo esta ley, más de 53.000, 35.000 de los mal llamados paramilitares y más de 18.000 de organizaciones guerrilleras. Al día de hoy nos reportan desde el ministerio que han continuado desmovilizaciones y van más de 57.000. Otra cosa importante es, en Colombia no había antecedentes en una ley de este tipo. Los procesos de desmovilización y desarme de otras estructuras criminales hasta la fecha, M19, EPL, Movimiento Armado Quintín Lama y muchos otros, se dieron bajo la modalidad de amnistía o indulto. Por primera vez Colombia, con la Ley de Justicia y Paz, tiene una ley que exige verdad, justicia y reparación, y ese es un tema muy importante. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que hablamos de un número muy grande de desmovilizados, pero cuando vemos cuáles han sido postulados a la Ley de Justicia y Paz, nos damos cuenta que solo el 8,9% de los desmovilizados, algo más de 5.000, han sido postulados a esa ley, y es importante hacer el análisis en ese marco de cuántos fueron los postulados. Ahí hay una cosa bien importante, y es que de los postulados a esa ley, a pesar de que tenemos que reconocer hay deficiencias, todos quisiéramos más justicia, pero ese no es un problema solo de la Ley de Justicia y Paz. En el informe global de impunidad de justicia en el mundo de 2015, Colombia ocupa un deshonroso tercer lugar como uno de los países con mayor impunidad en el mundo, superado solo por Filipinas y México. Entonces, en ese marco de una deficiencia estructural del sistema de justicia, debe analizarse la Ley de Justicia y Paz. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, miren, cuando uno analiza esta ley, vuelvo y digo, quisiéramos mejores resultados, pero es indudable que se han dado temas importantes. Yo quisiera poner solo un ejemplo porque lo conozco de cerca. Cuando hablamos del tema de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene registrados más de 370.000 delitos y más de 487.000 víctimas. Lamentablemente, como lo decían ahora, a la fecha solo hay 34 sentencias que han permitido reconocer más de 25.000 víctimas. ¿Eso es culpa de la ley? Yo diría que es culpa del sistema. Les pongo el ejemplo. El Danelis Muñoz Mosquera, alias Karina, miembro de las FARC, que azotó Antioquia, el departamento al que pertenezco, una de las criminales más temidas de las FARC, se desmovilizó con la Ley de Justicia y Paz. Desde que se desmovilizó, Karina ha confesado más de 2.000 delitos, de los cuales poco o nada sabía la justicia ordinaria, y hoy sabe, gracias a la Ley de Justicia y Paz. Karina trabajó como gestora de paz. Desde que se desmovilizó, está privada de la libertad, y gracias a lo que ha confesado se le han imputado 210 hechos de los miles que ha confesado a la fecha. ¿Cuál ha sido el problema? En el tiempo que lleva Karina privada de la libertad, le han cambiado más de 6 veces los fiscales de Justicia y Paz, por ejemplo. Y eso genera una dificultad de la imputación de los delitos que Karina confiesa. Sin embargo, hay cosas muy importantes, y es que gracias al trabajo de Karina, se desmovilizaron directamente muchos miembros del bloque al que ella pertenecía, que es el bloque Iván Ríos, y adicionalmente se lograron reconocer 1.300 víctimas. Mire, todos quisiéramos más justicia, pero nosotros debemos tener en cuenta cosas como esta: más de 4.000 cuerpos fueron entregados en versiones de Justicia y Paz. La
para las víctimas no solo es importante la verdad, no solo es importante la reparación económica. Cuando uno recorre este país y se encuentra con víctimas de asesinos de las FARC, de los paramilitares o de cualquier organización criminal, muchas mamás se acercan y le dicen a uno: yo lo único que quiero saber es dónde está el cuerpo de mi hijo y por qué, para darle cristiana sepultura. Más de 4.000 víctimas, más de 4.000 personas que fueron enterradas como NN han sido identificadas. Son 4.000 personas a las que la familia, es que ellos dicen: denme un dientecito, denme un huesito, denme un pedacito de algo para yo poder darle cristiana sepultura a mi víctima. Pues se pudo hacer gracias a Justicia y Paz con 4.000 personas. Hay cosas que a uno le llaman la atención en este debate. Muchas cosas le llaman a uno la atención. Aquí alguien afirmó en algún momento que se extraditaron los jefes paramilitares porque estaban hablando más de la cuenta. Nosotros extraditamos 17 jefes paramilitares, no 14, 17. 16 continúan en proceso de ley de justicia y paz. Uno no, que es alias Gordolindo, porque se descubrió que era más mafioso que Paraco. Cuando se extraditaron los jefes paramilitares no fue para acabar con la verdad, porque de hecho ellos continúan en el proceso, ellos continúan dando versiones, y cuando se hizo la extradición de esos jefes paramilitares, en el acuerdo de extradición quedó contemplado que tenían que seguir cooperando y que tenían que seguir rindiendo versiones a la justicia. Entonces el cuento de la, entre comillas, extradición de la verdad no es tan cierta, y si no, pregúntele a muchos políticos y congresistas que se han ido a hablar con ellos a Estados Unidos. Y la justicia colombiana continúa teniendo acceso a estos jefes paramilitares que han sido extraditados. Otra cosa importante es que aquí se afirmó: las BACRIM son la prolongación de los paramilitares. Miren, aquí se ha hablado de las reincidencias de miembros de las estructuras paramilitares, pero yo sí les quiero aclarar una cosa: en las BACRIM hay de todo. Hay mafiosos, hay ex paramilitares y hay ex guerrilleros. Uno de los grandes jefes del clan Úsuga, vergonzosamente para nosotros llamados urabeños, era un miembro del ETL, familiar de un miembro de las FARC. Entonces en eso yo creo que también hay que ser mucho más precisos. Cuando uno hace el análisis de los miembros de las organizaciones de las BACRIM, se da cuenta del nexo estrecho, a veces familiar y a veces de actuar, que tienen con las FARC. Frente 57 con los urabeños en Urabá, Frente 59 con rastreros y urabeños, Frente 48 con estructuras criminales del Putumayo, Frente Sexto, 30 y 57 con los rastrojos en el Pacífico. Eso lo dice la fundación que le cita y que le gusta a nuestro senador, que es Ideas para la Paz, y también lo dice la propia Policía Nacional. Entonces, el tema de las BACRIM tiene incidencia no solo con quienes han reincidido del paramilitarismo, sino también con exguerrilleros y con estructuras mafiosas como la oficina de Envigado. Otro tema importante en este punto es cuando se habló del referendo de 2003. Uno tiene que ser muy preciso en las afirmaciones. En ese referendo de 2003, el parágrafo del 6, que fue declarado inexequible efectivamente por la Corte Constitucional, se hablaba por una sola vez de circunscripción especial para quienes se desmovilizaban, pero bajo el marco constitucional que establece que pueden participar en política quienes han cometido delitos políticos, no quien haya cometido cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas. Yo estoy de acuerdo con todos los que me antecedieron en la palabra. Este debate es importante, es urgente, y sobre todo cuando estamos en medio de un proceso con la organización narcoterrorista FARC. A uno le surgen muchas preocupaciones. Primera preocupación: cuando se hizo la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas mínimas de 5 años y máximas de 8 para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, muchos se rasgaron las vestiduras y no nos bajaron de paramilitares.
Hoy la FARC ha dicho que no quiere pagar un solo día de cárcel, y eso parece que no les importara. Cuando nosotros hicimos la Ley de Justicia y Paz, hablamos de verdad, justicia y reparación, y no eran los paracos los que elegían a las víctimas, eran las víctimas las que se declaraban víctimas. Otra preocupación que a uno le surge, hablaba el senador Chamorro de las armas que entregaron los paramilitares, seguramente muy poquitas. Los bandidos no dejan de ser bandidos y acostumbran a ser tramposos. Nos preocupa a nosotros más hoy que en el actual proceso ni siquiera se está exigiendo entrega de armas y que por el contrario las FARC permanentemente esté hablando de dejación de armas. Entonces yo creo que es válida la preocupación, yo creo que se debe perfeccionar el sistema de justicia, se debe mejorar la Ley de Justicia y Paz, claro que sí, bienvenido todo lo que sea, dar más garantías a las víctimas de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pero aquí hay unos puntos sobre los que se tiene que hacer claridad también en el actual proceso. Y una preocupación que uno también tiene. En Colombia les encanta hablar de parapolítica, pero parece que de farpolítica pocos se acuerdan. La verdad es la verdad y la verdad completa. Nada hace más daño a una sociedad que verdades a la medida de una de las organizaciones criminales. Tiene que ser verdad para todos. Tiene que ser una verdad justa. Tiene que ser una verdad justa y en ese sentido me permito también manifestar una preocupación que tenemos frente a las investigaciones de contexto, porque en muchas ocasiones se han convertido en excusa para violar los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia. Entonces es muy fácil meter en un costal. Entonces ahora resulta que en Antioquia, por ejemplo, que hubo presencia de guerrilla, de paramilitares, todo el que haya sido ganadero o bananero allá, ahora cae en un costal de quien auxilió organizaciones criminales. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que ser respetuosos de la presunción de inocencia y del debido proceso. Y frente al comentario que se hacía en el tema de tierras, que justamente hoy en el Senado tenemos un debate sobre la ley de restitución de tierras, muchas preocupaciones. La primera, aquí se habló del tema de cómo se está haciendo un avance que es importante en determinar los lugares donde se tiene que adelantar restitución de tierras. La macro ha sido relativamente fácil. Es que decir en qué municipios se presentaron embates de paramilitares o guerrilleros es fácil. La micro está siendo muy difícil, y está siendo difícil porque, como lo decía el viceministro, va al 47%, y cuando uno analiza qué pasa con el resto, se da cuenta que el 84% de las razones que se aducen para no avanzar en ese sentido es problemas de seguridad, problemas de falta de presencia de fuerza pública o presencia todavía instaurada de organizaciones criminales en esas zonas. Otra preocupación que uno tiene es los carteles de falsos reclamantes y falsas víctimas en torno al tema de la restitución de tierras. Mire, lamentablemente en Colombia se ha puesto muy de moda generar carteles para vivir de demandar al Estado, para presentar con víctimas a quienes no son víctimas. Y yo creo que esto también tiene que llamar a una enorme reflexión frente al tema de nuestro sistema de justicia. Muchísimas gracias.